Lo que está diciendo esa pregunta es... ay, no, dice, demuestren que el numeral n más 1, demuestren que el numeral n más 1 aplicado con el numeral m más 1 se va a beta reducir en un número arbitrario de pasos a n, a m, perdón, aplicado con n. O sea, lo único que tienen que demostrar es, o lo único que tienen que hacer más bien es, apliquen esta beta reducción y aplíquenla hasta que lleguen a esto de acá. Eventualmente, o sea, vayan aplicando las beta reducciones y eventualmente van a llegar a esto de acá. Solamente vean la forma en la que están construidos los naturales, ¿no? Los números naturales en la representación de Barentracht. Y lo único que tienen que ir haciendo aquí es aplicar esta beta reducción hasta que lleguen a esto de acá. No son tantos pasos. ¿Va? Sí, queda más claro. Va, perfecto. ¿Alguna otra duda con el examen? No he podido hablar con Carla, si se me olvidó. Ahorita que termine la clase le mando un mensaje a ver si ella puede dar la clase de lunes. Y al ratito les aviso que acordamos, ¿vale? Para que la puedan ver antes de la entrega del examen. De la 4B vamos a ver las propiedades hoy. Sí, hoy voy a ver las propiedades de la semántica operacional, ¿va? Digo, de la semántica estática, perdón. Mm, Sí, hoy. Va, perfecto. ¿Alguna otra duda con esto? Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar a nuestro al contenido de la clase, ¿no? Entonces, la sesión de ayer terminamos lo que sería nuestra semántica estática, que justamente es la que hace este proceso de verificación de tipos, ¿no? Que garantiza que una expresión esté bien tipada. Entonces, hoy vamos a ver primero ciertas propiedades y después nos ponemos a hacer ejemplos con esta semántica estática, ¿no? Entonces, vamos a ver las propiedades de la semántica estática. Y en general nos vamos a enfocar en tres propiedades muy importantes. La primera propiedad es justamente la propiedad que se conoce como unicidad. Son la unicidad de tipos. Esto, como su nombre lo dice, básicamente lo que nos está diciendo nuestra propiedad es que el tipo de una expresión es único. No podemos encontrar dos tipos diferentes para una expresión. Y esa es una propiedad que va a ser muy importante en este lenguaje. No todos los lenguajes cumplen esta propiedad, y eso es algo muy importante. Pero el lenguaje que nosotros estamos estudiando ahorita, Mini Haskell, sí tiene esta propiedad. Y lo que dice es, para cualesquiera gamma, que es un contexto, t, que es una expresión, bueno, para cualesquiera gamma y t, donde t es un contexto, donde gamma es un contexto y t es una expresión, existe un único tipo t, tal que de gamma se deriva que t
tiene tipo T. Es decir, cada expresión del lenguaje tiene exactamente un tipo. Únicamente tiene un tipo. Y todas nuestras expresiones tienen que estar tipadas. Entonces de ahí viene esta propiedad. Existe un único, la propiedad no solamente nos está diciendo que es único, sino también nos está diciendo que existe. Para cualquier contexto y cualquier término de nuestro lenguaje T, nosotros podemos encontrar su tipo y una vez que lo encontramos, este tipo es único. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Ok. Esa es la propiedad más fácil. Después viene la propiedad de preservación. De forma intuitiva, la propiedad de preservación nos dice que el ir evaluando nuestra expresión no le va a cambiar el tipo. Acuérdense que nuestra semántica operacional se llama dinámica porque lo que va haciendo es ir cambiando las expresiones. Entonces, lo que dice esta propiedad es que si yo de gamma puedo derivar que t es de tipo t, y aparte t avanza en un paso de la evaluación a t', entonces de gamma voy a poder derivar que t' tiene tipo t. ¿Vale? Entonces esto va a ser algo muy importante. Nuestra evaluación, el proceso de evaluación no le cambia el tipo a nuestras expresiones. Por ejemplo, tenemos 3 más 2 por 5. Si lo evaluamos, en un paso nosotros ya sabemos que este 2 por 5 se resuelve a 10, entonces 3 más 10, y en un paso ya sabemos que esto es 13. El tipo de esta expresión es NAT, porque el resultado de las operaciones aritméticas me regresa a un NAT. El tipo de esta expresión de acá también es NAT. El resultado de una suma regresa a un NAT. Y el tipo de esta expresión de acá también es NAT, porque un número es un natural. Eso es lo que dice nuestra propiedad de preservación. El tipo de la expresión se va a conservar conforme vayamos avanzando en la evaluación de esta expresión. Siempre va a tener el mismo tipo. No se le va a cambiar el tipo a la expresión. ¿Vale? ¿Alguna duda con eso? Okay. Y la propiedad que es quizá la más importante de todas, que es el por qué nos interesa la definición de nuestro sistema de tipos, es esta última, que es la propiedad de progreso. Esta es de las propiedades más fuertes que están conectadas con la parte del estudio de sistema de tipos, porque va a garantizar algo muy fuerte en los lenguajes de programación. Y dice lo siguiente: si gamma, si desde gamma yo puedo derivar que t tiene un tipo t, es decir, que t es tipable, que t está bien tipada. No, no es cierto, pero no desde gamma. Si desde el contexto vacío yo puedo derivar que t está bien tipada, partiendo desde el contexto vacío, yo puedo derivar que t está bien tipada, que t tiene un tipo, entonces se cumple uno y solo uno, una más bien, y solo una de las siguientes afirmaciones. Primero, o t es un valor. Acuérdense que en nuestro lenguaje los valores son números y booleanos. Entonces, o bien t es un valor, lo cual quiere decir que ya terminé el proceso de evaluación y ya encontré el resultado.
O existe T' tal que T puede avanzar en la evaluación hacia T'. Esta propiedad lo que nos está diciendo es que si una expresión de nuestro lenguaje está bien tipada, que si una expresión de nuestro lenguaje tiene un tipo, a partir del contexto vacío podemos tiparla, o sea, que está bien tipada, entonces no se detiene su proceso de evaluación hasta que llega a un valor. No quiere decir que nuestro programa termine, porque podría ser que se cumpla esta infinitamente, que siempre exista T' y que siempre exista T' y que siempre exista T'. No necesariamente quiere decir que va a terminar la evaluación. Lo que quiere decir es que no se va a detener. Y si se detiene es porque ya llegamos al resultado. Eso es lo que nos está diciendo nuestra propiedad de progreso, que siempre podemos encontrar una expresión para seguir evaluando. Siempre podemos seguir evaluando hasta que llegamos a un resultado. ¿Va? ¿Alguna duda con esto? Entonces, básicamente lo que nos están diciendo nuestras propiedades es, la propiedad de progreso nos dice que un programa correctamente tipado nunca se va a bloquear hasta que llega a su resultado. Y dos, que si un programa está correctamente tipado, entonces todas esas representaciones intermedias de nuestro proceso de evaluación tienen el mismo tipo, perdón. Podría dar un ejemplo. Bueno, es que aquí es más difícil, ¿no? Por ejemplo, 2 más 5 por 3. Sabemos que esto se resuelve a 7 por 3. Y esto es 21. ¿Por qué? Porque nuestra expresión estaba bien tipada, ¿no? ¿Por qué estaba bien tipada? Bueno, porque desde el contexto vacío nosotros queríamos tipar esta expresión. Sabemos que tiene tipo NAT y esto es solo cierto si el lado izquierdo de nuestra multiplicación tiene tipo NAT y el lado derecho de nuestra multiplicación tiene también tipo NAT. Esto pues es un número, entonces sabemos que es cierto, y este de acá pues es una suma, entonces el lado derecho de la suma tiene que tener tipo NAT y el lado izquierdo de la suma tiene que tener tipo NAT. Ambas son ciertas porque son un número. Está bien tipada la expresión, entonces por eso podemos llegar al resultado. ¿Qué pasa con una expresión que no está bien tipada? 2 más true por 3. ¿Cómo la evalúo? O incluso vamos a avanzar en la evaluación. 2 más 3 por true. Esto nos da 5 por true. De aquí, ¿qué seguiría? Digo, todavía no hemos definido la semántica operacional, pero de aquí evidentemente no hay a dónde irnos. Esto se bloquea. Ya no existe un camino siguiente. ¿Por qué? Porque justamente para que nuestra expresión tenga sentido, tiene que estar bien tipado. Desde el contexto vacío le intento tipar y me dice, ok, esto tiene sentido, solamente se puede tipar el lado derecho como, el lado izquierdo, perdón, como un NAT, pero también si puedes tipar el lado derecho como un NAT. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto de aquí es un error, porque esto no se puede, true no lo puedo ver como un NAT. True es un booleano. Entonces aquí el tipo es bool. Hay un error de tipos. Encontramos en este caso un error de tipos. Nuestra expresión no está bien tipada, entonces se bloquea antes de llegar a un resultado. ¿Vale? Eso es lo que dice la propiedad de progreso. Que si está bien tipada,
va a llegar al resultado. Si no está bien tipada, no va a llegar al resultado. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Vamos a hacer algunos ejemplos de tipar nuestras expresiones, ¿va? Para que... Vamos a comenzar con una expresión sencilla. Bueno, aquí de hecho ya hicimos dos ejemplos, pero vamos a hacer una expresión más sencilla. Let x igual a 2 más 5 in x por 3. Entonces vamos a tiparlo. Vamos a ver cuál es su tipo. La voy a escribir primero en sintaxis abstracta. Siempre empezamos desde el contexto vacío. Entonces esto sería let 2 más 5 x punto x por 3. ¿Cuál va a ser el tipo de esta expresión? Pues va a ser un tipo NAT, ¿no? Porque lo que nos está regresando es de tipo NAT. Y aquí hay algo importante. Este tipo nosotros lo damos desde el principio. O la otra alternativa es que se vayan llenando. El proceso de tipado se hace de abajo hacia arriba, pero podemos ir llenando los tipos de arriba hacia abajo. Ahorita lo vamos a dar nosotros y después en el siguiente ejemplo lo vamos llenando de arriba hacia abajo. ¿Cuál era la regla de tipado del LED? ¿Se acuerdan? Desde el mismo contexto, yo tengo que poder derivar que 2 más 5 tiene cierto tipo que va a ser NAT, y luego en el contexto en donde agrego X de tipo NAT, que tengo que derivar. Exacto. El X por 3 va a tener también tipo NAT. Ok, vamos a hacer primero este lado de acá. Esto es una suma. ¿Qué me decían las sumas? ¿Cómo tipaba una suma? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que debía de cumplir una suma? Desde el mismo contexto, el lado derecho tiene que ser NAT, y desde el mismo contexto, el lado izquierdo tiene también que ser NAT. Y lo mismo pasa, bueno, vamos a terminar este primero. Un número siempre es un natural, entonces aquí ya acabé de ambos lados, ¿no? Porque los dos son números y ese era uno de nuestros axiomas. Los números siempre son naturales. Ahora vamos al lado derecho. Desde el mismo contexto, que es X de tipo NAT, yo tengo que derivar que X es de tipo NAT. Y desde ese mismo contexto, tengo que derivar que 3 es de tipo NAT. 3 es de tipo NAT, pues es un número y los números siempre son naturales. Aquí estoy hablando de una variable. ¿Cómo derivábamos el tipo de una variable? Exactamente, tiene que estar en gamma. Y aquí está en gamma, ¿no? X es de tipo NAT, X es de tipo NAT. Entonces también es válido. Esta expresión está bien tipada. Vamos a hacer otro ejemplo. Y no. Let x igual a 2 in if x es menor o igual a 0, then true,
else false. Y ahora lo vamos a seguir haciendo la derivación de tipos de abajo hacia arriba, pero lo vamos a ir llenando de arriba hacia abajo. Entonces vamos a pasarlo a sintaxis abstract. Entonces let 2, x.if x menor o igual a 0, true y false. Entonces queremos desde el contexto vacío ver cuál es el tipo de esta expresión. Entonces es un let. En la regla del let acabamos de ver que era de gamma, tengo que derivar el tipo de 2 y eso me va a dar un tipo. En este caso, ¿cuál es el tipo? Exacto, ¿no? Los números siempre son de tipo NAT. Y entonces guardando x de tipo NAT en mi contexto, tengo que derivar el tipo de if x menor o igual a 0, true, false. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Todavía no sabe. Esta rama ya se cerró porque todos nuestros números son de tipo NAT. Ahora hay que hacer esta rama de aquí. ¿Cuál era la regla de un if? De x de tipo NAT, tengo que derivar que la condición es x menor o igual a 0. ¿De qué tipo era? La condición sí sabemos siempre de qué tipo es, ¿no? Exactamente. Este tipo bool. Tenemos que derivar de x de tipo NAT, que true tiene un tipo, quién sabe cuál, y de x de tipo NAT, lo acomodo. Tenemos que derivar que false también tiene un tipo. Estos ya los podemos resolver, ¿no? ¿Cuál es el tipo siempre de true? Bool también, ¿no? Exacto. El tipo de false es bool también. Entonces, si las dos ramas del if son bool, ¿de qué tipo es el if? Pues también va a ser bool. Y si el cuerpo de mi let era de tipo bool, entonces el let también va a ser de tipo bool. Ese es el tipo que nos faltaba, ¿no? Entonces, ahora esta parte de aquí, ¿cómo lo derivamos? ¿Cuál era la regla del menor o igual? Para que eso fuera un booleano, que tenía que pasar con sus operandos. Exactamente. En el mismo contexto, ambos tienen que ser naturales. Este es gratis porque los números siempre son naturales. Y aquí es en donde vemos la importancia de ir teniendo nuestros contextos. Si yo no hubiera guardado x de tipo natural en el contexto, esto no lo hubiera podido derivar. ¿Vale? Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Y 2 más 5 den 1, else 0. Aquí obviamente hay una presencia de un error de tipos, ¿no? Esto no va a ser un booleano de ninguna forma. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa.
lo traducimos a semántica, a sintaxis abstracta, perdón. Entonces, el contexto vacío quiero derivar que if 2 más 5, 1, 0. Y esto espero que tenga tipo NAT, porque ambos tienen tipo NAT. Entonces, la regla de mi if me dice del mismo contexto, deriva que 2 más 5 tiene tipo bool. Del mismo contexto deriva que 1 tiene tipo NAT. Y del mismo contexto deriva que 0 tiene tipo NAT. 0 tiene tipo NAT, eso ya sabemos que es cierto. 1 tiene tipo NAT, eso siempre sabemos que es cierto. Para derivar que 2 más 5 es bool, entonces yo tengo que hacer ¿qué? ¿Cómo derivo que 2 más 5 es tipo bool? No, no hay ninguna regla definida para la suma respecto a que sea de tipo bool. La suma nunca puede ser bool, entonces aquí hay un error. Y esa es otra cosa importante de nuestras reglas. Las reglas que dimos son las únicas reglas que existen. Si no está definido en la regla, entonces hay un error. Esto no se puede derivar de ninguna forma. ¿Por qué? Porque mi suma es un natural y yo estoy esperando que sea un booleano. Hay un error. Esto no es tipable. Por lo tanto, la semántica operacional, la semántica estática no lo deja pasar. ¿Vale? Vamos a hacer uno más interesante, a ver si no me arrepiento de esto. Si estuviera programado, ¿qué tipo de... Aquí sería regresar un error de tipos. Tendríamos que decir, la suma regresa a un natural y tú estás esperando un booleano. Tu expresión es de tipo NAT, mientras tú estás esperando un booleano. Es un error de tipos. ¿Va? Okay. Vamos a hacer nuestra definición de factorial. Recfun era una función cuyo nombre va a ser factorial, que tiene tipo recibe un natural y regresa otro, que recibe un parámetro X, y lo que va a hacer con ese parámetro es if X es igual a 0, then 1, else X por la llamada recursiva factorial de n menos 1. ¿Va? Esa es la expresión que vamos a tipar ahora. Entonces, vamos a pasarla a semántica, digo, a sintaxis abstracta. No sé qué tengo hoy con la semántica. Recfun guardaba el tipo. Entonces, le voy a poner n nada más porque si no, no me va a caber. Entonces va a ser de natural a natural. Y aquí teníamos un doble ligado. El nombre de la función, que en este caso es factorial. El nombre del parámetro, que en este caso es x. ¿Y qué es lo que hace la función? Es un if. ¿If de quién? De x igual a 0. 1 o x por el factorial de n menos 1. Aquí seguro me falta cerrar algo. Aquí se cierra el factorial. Aquí se cierra el if. Y aquí se cierra el recfun. ¿Qué tipo tiene esta expresión? ¿De qué tipo es esta expresión? No, no es de tipo natural. Es la definición de la función. Entonces, ¿la función qué tipo tiene?
No, acuérdense que aquí la misma notación de tipos nos lo está dando, nos está diciendo voy a definir una función que va de naturales a naturales. Y esta es la función, tal cual la definición de mi función. Entonces esto es de nat a nat. El tipo de esta expresión es un tipo función porque estoy recibiendo la función y va de natural a natural. Entonces, ¿qué es lo que me decía? Lo voy a ir haciendo por colores porque si no nos vamos a perder completamente. ¿Qué es lo que me decía la regla de recfun? ¿Cómo tipaba yo una función recursiva? ¿Qué era lo que tenía que checar? No, fix va a ser para evaluarlo. Aquí no estamos hablando de la evaluación para nada, estamos hablando de verificar su tipo. Lo que tenía que evaluar era justamente que el cuerpo de la función, que en este caso está dado por este if, tiene el tipo de regreso. Entonces lo que tenía que hacer aquí era evaluar que if de x igual a 0, 1, x por el factorial de x menos 1 tiene el tipo de regreso de la función, que en este caso es nat. Pero no lo tenía que hacer desde cualquier contexto, sino lo tenía que hacer desde un contexto en donde guardaba el nombre de la función, porque también es una variable, y lo guardaba con su tipo, de nat a nat. Y guardaba el nombre del parámetro, que en este caso es x, con el tipo del dominio de la función, que en este caso es nat. Entonces, usando que fact es una función de nat a nat y que x es un natural, tengo que construir la derivación para esto. ¿Vale? Si se acuerdan de esta regla. Ok. Entonces, este de aquí va a ser gamma, porque no lo voy a volver a escribir. Entonces, este contexto de aquí lo voy a llamar gamma, ¿vale? Aquí lo voy a anotar gamma es igual al conjunto que tiene fact con el tipo de nat a nat y que tiene x con el tipo nat. Ese es gamma. Entonces, este es un if, entonces desde gamma tengo que derivar que la condición es un booleano y que ambos casos, el then y el de else, tienen el mismo tipo que el if. Entonces tengo que derivar que gamma, desde gamma tengo que derivar que 1 tiene tipo nat y desde gamma tengo que derivar que x por factorial de x menos 1 tiene tipo nat. Yo hago uno y ustedes hacen los otros dos. Ahí está. Uno es de tipo natural, eso siempre es cierto. ¿Cómo derivamos esto de acá? ¿Qué condiciones tenían que cumplirse para que comparar x con 0 sea un natural? Digo, un booleano, perdón. Exactamente, los dos tienen que ser naturales. De gamma tengo que derivar que x es nat y de gamma tengo que derivar que 0 es nat. 0 es natural porque los números siempre son naturales y que x es un natural lo tengo en mi contexto. Entonces, terminamos. Ahora vamos con la parte complicada.
¿Cómo le hago para derivar que toda esta multiplicación es un natural? Lo que tengo que hacer es derivar desde el mismo contexto que x es un natural y que el lado derecho de la multiplicación, que es factorial de x menos 1, también es un natural. De este lado está fácil, porque en el contexto ya tenemos que x es natural. Entonces solamente lo sacamos de ahí y listo. De este lado, ¿qué tenemos? ¿Qué expresión es esta? De todas las categorías de expresión, bueno, de todas las expresiones que tenemos en nuestro lenguaje, ¿cuál es esta de aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? No, no es una función. Esto de aquí no es una función. Va más o menos por ahí, pero no. Fact es una función, pero la expresión completa no es una función. Exactamente, es una aplicación de función. ¿Y qué nos dice la regla de aplicación de función? Nos dice que la aplicación va a tener un tipo siempre que la función, que en este caso es fact, tenga un tipo arrow y que el parámetro, que en este caso es x menos 1, tenga el tipo del dominio de la función, que en este caso es nat. Para poder construir mediante una aplicación de función un natural, necesito que la función sea de nat en nat y que el parámetro sea de tipo nat. Voy a hacer esto hacia acá. ¿Cómo demuestro que factorial tiene tipo nat a nat? Exactamente, está en el contexto, es una variable como cualquier otra variable, aunque sea de una función, es como cualquier otra variable. ¿Cómo demostramos que x menos 1 tiene tipo nat? De gamma hay que demostrar que x es nat y de gamma hay que demostrar que 1 es nat. 1 es nat porque siempre los números son naturales y x es nat porque lo tengo en mi contexto. Entonces con eso lo que acabamos de hacer es verificar justamente el tipo de toda nuestra expresión. Nuestra expresión está correctamente tipada. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? ¿Qué es eso de AI Companion? ¿En serio? Wow. Ok, eso suena bastante interesante. A ver qué pasa. Bueno, la próxima sesión podemos intentarlo, a ver qué regresa. ¿Va? ¿Alguna duda con nuestra verificación de tipos? ¿Sí queda claro? Está entretenida. Sí, la teoría de tipos es la parte más bonita de lenguajes de programación. Lo que vamos a ver después
Sí, lo que vamos a ver después está muy conectado, que es en lugar de verificación, hacer inferencia de tipos. Es más complicado, pero también es más útil. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Entonces, si no hay dudas, vamos a dejar la sesión hasta aquí. Nos vemos, todavía no sé si lunes o martes. Me pongo de acuerdo con Carla y les aviso. ¿Va? Pero nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bonito fin.